Hola a todos, bienvenidos a otro video de Afroyazi. Y en este video les voy a mostrar cómo aplicarse las pestañas semipermanentes, o sea, esas que ven ahí en pantalla, que le dicen punto a punto, le dicen también individuales, de grupos, en fin, esa que ven en pantalla. El kit que yo compré es este que pueden ver en pantalla. Trae esta pincita que es para así poder despegar la pestaña o los grupitos de pestañas y también aplicárselo con mayor facilidad. También trae este cepillito que es para peinar las pestañas antes y después de aplicarla. Trae también el pegamento que es semipermanente y un removedor de pegamento. Antes de empezar a aplicar las pestañas tenemos que limpiar bastante bien el área. Y eso lo podemos hacer, como pueden ver en pantalla, con un algodón, con un hisopo o también con algún pañito con agua y jabón. Luego con el cepillito vamos a peinar las pestañas, como pueden ver en pantalla, para abajo y después para arriba para así separar las pestañas. Ahora sí, vamos a esto. Miren, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un poquito del pegamento, solamente yo lo voy a utilizar, o sea, lo voy a poner en la misma partecita de arriba del contenedor. Voy a tomar con mucho cuidado, como voy a empezar por la parte de atrás del ojo, voy a tomar las que son de medida medium, que son más largas, entonces con mucho cuidadito voy a poner el pegamento, así como pueden ver en pantalla, y luego también con mucho cuidado la vamos a poner en la orillita de las pestañas. Sería más o menos como arriba de la de nosotros, no tanto en el párpado arriba, porque entonces se verían muy falsas y queremos que termine viéndose como bien natural. Para ser un poquito más específica y que tengan una mejor idea, exactamente donde la tienen que poner es no exactamente encima de sus pestañas, sino como arriba de donde crecen sus pestañas, o sea, como al ladito, pero arriba bien pegadito. Un truquito que le podría dar es que si toman demasiado pegamento, primero asoplen un poquito las pestañas como el pegamento antes de ponérsela en el párpado, porque después le va a durar más tiempo para secarse o se pueden como bajar. También otra cosa es que me di cuenta, porque esa era la primera vez que lo estaba haciendo, es que cuando la ponía, si veía que no estaban tomando como otro rumbo, lo que hacía era que con la misma pinza la presionaba un poquito para que sí se junten bien con las mías naturales y no se vea como ese hueco de la diferencia de dónde estaban las mías y dónde estaban las postizas. En ese momento, como pueden ver, tenía un espejo en la parte de abajo. Son de esos espejos que se pueden ver como bien de cerca, pero ustedes obviamente van a colocar el espejo de la forma que se les sea más cómoda, de la forma que puedan ver mejor cómo se están colocando las pestañas, porque acuérdense que son ustedes mismas que la están colocando, entonces tienen que tener como una visión de que queden bien, o sea, súper cerca de sus pestañas, pero arribita, pero no tan arriba. Yo espero que ustedes estén entendiendo esta explicación. Si lo están entendiendo, por favor, déjenme en los comentarios. Otro consejo es que traten de hacer esto cuando tengan bastante tiempo, especialmente si es su primera vez, como me pasó a mí, porque requiere de bastante paciencia para así colocar como grupito por grupito. Entonces, si lo hacen con un límite de tiempo, a lo mejor se van a desesperar, le va a quedar mal, no le va a quedar alineada. Entonces, un consejo es que lo hagan con bastante tiempo, para también así, si en algún momento pegan una mal, como me pasó, obviamente no lo puse acá, pero si pegaba alguna mal, volvía y simplemente lo repetía de nuevo. Cuando ya tengan todas las pestañas instaladas, el siguiente paso es, como pueden ver en pantalla, tratarla de alinear todas con la pinza, con sus dedos, con lo que quieran.
pero que queden como alineadas para que no se vean que se pusieron unos cabellos de gatos. Y pueden ver la diferencia de un ojo que ya está instalado y el otro que todavía me falta hacerlo. Y voy a repetir los mismos pasos en el otro ojo. Me gustaría saber si en algún momento han intentado este método o también si lo intentarían. Déjenme saber, porque por lo menos por mi parte fue la primera vez. Cuando ya se hayan instalado o aplicado las pestañas en ambos ojos, lo que me gusta es tomar mi rizador y rizarme las pestañas. Esto va a hacer a que cojan una forma más obviamente rizada hacia arriba y también para que se unan más y se vean más naturales. O sea, se unan más a las mías naturales y más las postizas y se vean más natural. Y obviamente también, como le había dicho al principio, peinar las pestañas una vez más para que así tengamos este resultado. Si te gustó o te ayudó este video, por favor no olvides de darle like y suscribirte, que pronto voy a estar subiendo cómo quitarse las pestañas postizas o retirárselas con mucho cuidado de que no se le dañen las de unos naturales propias. Así que suscríbete y también déjame en los comentarios saber qué te pareció, ¿lo intentarías? Bueno, yo en particular en mi experiencia no lo haría de nuevo porque requiere de mucha paciencia, pero sí me gustó el resultado y creo que se ven súper lindas.